Muchas veces las personas me hacen esta pregunta: ¿cómo uno puede prosperar? Si bien esa palabra hoy en día está demonizada o está usada de la manera incorrecta, o los falsos profetas lo han puesto y hoy tenemos el evangelio de la prosperidad. Pero la prosperidad de Dios es algo diferente. La prosperidad de Dios no es aquel que tiene dinero, no habla solamente del que tiene riqueza. La prosperidad de Dios es algo completo. Y cuando las personas quieren saber acerca de eso, dicen: ¿cómo puedo prosperar en mi vida? Bueno, si tú lo que quieres es tener dinero, hay personas que tienen mucho dinero y sin buscar a Dios. La Escritura nos enseña que la prosperidad de Dios, la bendición de Dios, no añade tristeza. Dios nos enseña a poder disfrutar de sus bendiciones. Dios es el que pone el equilibrio correcto. Dios bendice nuestra vida económicamente, materialmente. Ahora, hay quienes buscan una bendición material. Dicen: yo quiero prosperar. Bueno, prosperar va más allá que una bendición material o una bendición económica. Entonces dice: ¿cómo puedo lograrlo? ¿Cómo puedo conseguir esa bendición en mi vida? La palabra de Dios nos cuenta la historia de un rey y su hijo luego, que también fue rey. El padre, dice la Escritura, que si bien hizo las cosas correctamente, había un detalle en lo que hizo. Por eso esta historia es un buen ejemplo para mostrarnos el contraste entre lo correcto, entre lo que podemos hacer y aun cuando lo hacemos no es correcto o no está bien delante de Dios. Que aún podemos hacer obras buenas, pero sin embargo que no esté bien. Uno dirá: pero ¿cómo? ¿Está bien o no está bien? Bueno, dice la palabra de Dios que este varón llamado Amasías comenzó a reinar, y cuando comenzó a reinar hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Hizo lo correcto, hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero no lo hizo con un corazón sincero. No lo hizo de la manera correcta, lo cual nos muestra que tú puedes hacer cosas buenas, pero que aún así no lo hagas con el corazón correcto. Hay personas que dicen: ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo prosperar? ¿Por qué en la vida no me va bien? ¿Por qué a mí las cosas no me funcionan? ¿Por qué mi vida todo está mal? ¿Por qué mi familia está mal? ¿Por qué mi economía está mal? ¿Por qué la iglesia me va mal? ¿Por qué las cosas en mi vida no prosperan? ¿Por qué yo no puedo ver bendición en ninguna parte? Pero la Escritura dice que este varón hizo lo recto ante los ojos de Dios, aunque no de perfecto corazón. No alcanza con hacer las cosas correctamente. Para Dios no es simplemente que hagamos lo correcto o lo recto ante sus ojos, sino también la intención de nuestro corazón, lo que nos lleva a eso. Hay quienes hoy están viviendo y tratando de agradar a Dios, o tratando, mejor dicho, de conformar algo para recibir algo a cambio, lo cual te lleva a hacer obras buenas, pero el sentido no es el correcto. Este varón hizo lo recto ante los ojos de Dios, aunque no de perfecto corazón, no con el corazón correcto, no de la manera que debía hacerlo. Pero dice la palabra que este varón, luego de que el Señor le habló y le dio una palabra, él, luego de ir a la batalla y de venir con una victoria en sus manos, ¿qué hizo? Algo totalmente incoherente. Se trajo los dioses de aquellos que había vencido. Y Dios le dijo: te trajiste los dioses para adorar de aquellos a los cuales tú venciste. Sus dioses no los pudieron librar de tu mano y tú los trajiste para adorarlo. Entonces Dios determinó
sacarlo. Este varón se llenó de soberbia y quiso enfrentarse a Israel y terminó destruido. Pero dice la palabra que luego de su muerte, su hijo tomaría el reinado. Y este varón, siendo joven, marcó una gran diferencia. En aquellos días llegó a ser un rey notorio, un rey importante. Y una historia que nos muestra la manera en la cual nuestra vida puede prosperar. La manera en la cual Dios puede bendecir cada área de nuestra vida. Alguno dirá, hay una fórmula mágica, hay algo oculto que haya que hacer. Cada día personas preguntan acerca de esto. ¿Cómo hacer para que las cosas me vayan bien? ¿Cómo hacer para que la vida me funcione? ¿Cómo hacer para que la familia esté bien? ¿Para que el trabajo esté bien? ¿Para que las cosas en Dios estén bien? Bueno, esa es la prosperidad de Dios. No que Dios te dé un trabajo simplemente, sino que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga tu ministerio, Dios bendice tu casa, tus hijos, Dios bendice todo lo que tocas. Dios comienza a prosperar todo lo que haces, todo lo que emprendes comienza a tener esa bendición de Dios en tu vida. Esa es la prosperidad de Dios. Lo que tú haces, Dios lo bendice. Sin importar, otros pueden ir y no funcionar. A otros les puede ir mal en la misma condición. Pero a ti Dios va a prosperarte. Tú vas y pones un negocio donde alguien puso un negocio y no le fue bien, pero a ti Dios te prospera. Tú puedes ver que en este mundo cada vez son más los matrimonios que se separan y los que viven en conflicto, pero Dios va a prosperar tu matrimonio. Tú puedes ver una economía devastada y el mundo en medio de una gran crisis, pero a ti Dios va a sostenerte, Dios va a prosperarte, Dios va a bendecirte. Esa es la prosperidad de Dios. La que marca una diferencia, la que se hace notoria, la que hace a hombres con capacidades diferentes. Pero esto tiene un problema. Y en esta historia ya hay un mensaje acerca de el buen comienzo y un mal final. Pero vamos a centrarnos en esta historia, más bien en la primera parte de ella, en los pasos correctos, en la bendición de Dios, en lo que el Señor tiene para nuestras vidas cuando nosotros damos los pasos que debemos dar, cuando podemos ver esa bendición que nos acompaña y cómo llegamos ahí y qué somos capaces de hacer cuando Dios nos bendice. Bueno, esta es la historia de este varón, el cual su nombre significa el Señor fortalece. Es Dios quien fortalece. Cuando el hombre confunde esto en algún momento del camino y llega a pensar que la fuerza está en él, es donde comienza a desviarse. Es Dios quien trae la fortaleza. Es Dios quien te da la fuerza para sostenerte. Cuando el hombre se siente fuerte y siente que es por sus propios medios, está al borde de caer, está ahí, en un precipicio. Pero cuando entiende que la fortaleza proviene de Dios, que es Dios quien da la fuerza, quien Dios que sostiene, quien Dios que prospera, que es Dios quien me bendice. Grandes hombres, grandes reyes, se jactaron de su esplendor, se jactaron de su poder. Si hay algo que podemos notar en esta vida, en esta historia, pero también en nuestra vida, es que cuando tú le das poder a una persona, la persona cambia. Tú estás en una fábrica y tienes un compañero de trabajo, y quizás el compañero de trabajo que estaba a tu lado era el más vago, era el que siempre quería ir en contra de todo, el no cumplir los horarios o las cosas establecidas. Pero cuando le dan un cargo mayor,
No digo que ahora va y hace las cosas correctas, sino que hace un mal uso. Porque tiene ahora una autoridad, porque le han delegado un poder. Y normalmente una persona cambia cuando tiene un poder. Aquel compañero de trabajo ahora cambia y ahora maltrata a sus compañeros, los que estaban con él, ahora los maltrata, los agrede, los trata de menos, porque tiene un poder. ¿Cuántos políticos los pararon por la calle, alcoholizados? Y cuando el oficial les dijo, mira, estamos haciendo un control, vos no sabés quién soy yo. Bueno, no sé quién es usted, no sabés lo que yo voy a hacer, te voy a meter preso, voy a hablar con tu jefe, vos no sabés con quién estás hablando. ¿Por qué? Porque tienen un poder. Eran el concejal de aquel municipio, era el intendente de turno, era el hijo del intendente, o era amigo de alguno de la política, o simplemente alguno de la fuerza. Un policía infringe la ley y lo detiene por algún motivo y también es un ciudadano. Pero cuando el poder está, es cuando la persona se llena de soberbia. Y normalmente reaccionan diciendo, vos no sabés con quién te metiste, vos no sabés quién soy yo. Dame tu nombre, vos no sabés con quién te metiste. Y muchas veces el oficial sin rango que recién comienza dice, ¿quién es este? ¿A quién paré? Ahora, esto también ocurre en el camino de Dios. Tú le das poder a alguien. Un líder comienza a liderar un grupo y tiene poder sobre ellos. Entonces tiene el poder para maltratarlos, tiene el poder para decirle, acá se hace lo que yo digo. Nadie me cuestiona lo que yo estoy diciendo. Deben respetar, deben sujetarse. Y por medio de ese poder que le han encomendado, que le han dado, ahora lo utiliza para maltratar a las personas. Dale poder a alguien y verás realmente quién es. El poder. Las personas intentan alcanzar el éxito. Y una persona quiere ser exitosa y dice, yo quisiera alcanzar el éxito, quisiera que me vaya bien. Quisiera ser exitoso como tal o cual persona. Pero el éxito es aquel que muchas veces confunde el corazón de las personas. El éxito es aquel que lo lleva a la persona a caer en la arrogancia, en la altivez. Cuando las cosas le van demasiado bien, comienza a creerse que él tiene esa capacidad. Y si hay algo que tenemos que entender es que los que somos guiados por Dios, Dios nos corrige. Cuando hay una corrección de parte de Dios, cuando hay una dificultad, es de parte de Dios. Y debemos que entender que es Dios quien nos corrige, porque Él corrige a sus hijos, a quienes ama, para que no queden así, sin enseñanza, sin corrección. Pero dice la palabra que este rey, siendo muy joven, comenzó a prosperar, comenzó a tener éxito. Es como aquel que comienza a conocer la fama tempranamente. Pero no se perdió tempranamente, sino que luego de muchos años, luego de mucho esplendor, de mucho éxito, cuando uno puede decir, bueno, ya ha transcurrido muchos años, uno adquiere sabiduría y la sabiduría va a sostenerlo, el tiempo va a sostenerlo, pero no, esta historia es una muestra de que no. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Aquí se encuentra esta historia. Libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó Elot
y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jamnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitan en Gurbaal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Santo es Él. Dice la palabra de Dios que este joven comenzó a reinar cuando tenía 16 años de edad. En lugar de su padre, habiendo visto los errores que cometió su padre, caer en la idolatría, en algo totalmente absurdo, de adorar dioses que no habían podido sostener al ejército enemigo o que no habían podido ayudarlo a sobrevivir de sus manos. Ahora, este varón, siendo joven, comienza bien, muy bien. Tiene un buen reinado, una buena gobernación. Dice la palabra que Usías edificó a Elot y restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jeconías, de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Él había hecho lo recto, pero no hay una corrección aquí que nos diga hizo lo recto como su padre, pero no de limpio corazón. No, dice que hizo lo recto, con el corazón correcto, lo hizo bien. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, y lo hizo con el fundamento correcto, lo hizo con la intención correcta. Pero este varón que reinó 52 años, dice la palabra de Dios que hay algo que él hizo que marcó esa diferencia. Cuando una persona dice, yo quiero ver la bendición de Dios en mi vida, pastor, yo quiero prosperar, quiero que me vaya bien en el trabajo, quiero que me vaya bien en la familia, quiero que me vaya bien en el ministerio, quiero que me vaya bien en lo que emprenda. Como dice la palabra, todo lo que pisare la planta de vuestro pie, ahí, eso quiero para mi vida. Todo lo que emprenda, todo lo que haga, quiero que Dios me bendiga. Bueno, dice aquí, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Otra versión de las Escrituras dice, procuró recurrir a Dios mientras vivió Zacarías, quien le enseñó a respetar a Dios, quien le enseñó el temor de Jehová. Y mientras recurrió al Señor, Él le dio prosperidad. Aquí vemos la importancia de un buen guía. Vemos la importancia de un buen maestro. La importancia para sostener el corazón de un varón exitoso, de alguien que todas las cosas le salen aparentemente bien, pero la palabra de Dios dice ¿por qué? ¿Por qué Dios prosperaba su vida? Porque él persistía en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías le enseñó, lo instruyó, le enseñó el temor del Señor, le enseñó a respetar a Dios, le enseñó a vivir una vida conforme al temor de Dios. Y en esos días que buscó a Jehová, él le prosperó.
¿Cómo tengo que hacer para prosperar mi vida, pastor? Tienes que procurar buscar a Dios. Tienes que persistir en buscar a Dios. Hay algunos que dicen, yo ya busqué. Aquí dice que él persistió en buscar a Dios, procuró recurrir a Dios mientras vivió Zacarías, dice una versión de las Escrituras. Otra versión dice, y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Buscar a Dios. Cuando tú buscas a Dios, Dios te prospera, Dios te bendice. Ahora podemos decir, bueno, ¿qué es buscar a Dios? ¿De qué manera tú buscas de Dios? ¿Qué es buscar a Dios para ti? Venir a la iglesia es buscar de Dios. Pero en tu vida, ¿cómo buscas de Dios? En tu día a día, ¿cómo buscas de Dios? ¿Qué haces para encontrarte con el Señor? ¿Qué haces para estar en comunión con Dios? ¿Cómo buscas a Dios en tu vida? Dice la palabra que Él insistió, que Él procuró, que Él, mientras que Zacarías vivió. Y esto muestra cuando de repente alguien que te guía, que te enseña, que es un buen maestro para ti, no está. Es como que se pierde la guía. ¿Cuántos jóvenes tras la muerte de su padre, su vida se descarrió? Su padre era como el pilar que sostenía su vida. Y cuando su padre ya no estuvo, pareciera que nada lo detuvo. Y terminaron en la calle, en la delincuencia, en las drogas. Muchos jóvenes les ocurrió esto. Pero dice la palabra que mientras que vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras que este varón, Uzías, buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Cuando buscamos a Dios en oración, cuando buscamos a Dios en su palabra, cuando buscamos a Dios en adoración, cuando buscamos a Dios con temor, cuando nos acercamos a Él para escuchar su palabra, cuando nos acercamos al necesitado. ¿Cuántas cosas hacemos para buscar a Dios? Dice que él buscó a Dios y persistió en buscar a Dios y continuó buscando a Dios. Y mientras que lo hizo, su corazón se mantuvo bien. Mientras que este varón buscó a Dios, las cosas les fueron favorables. Se conoce en la historia que este varón, llamado Uzías, creó armas de guerra. Fue un varón el cual diseñó riegos, de manera que había prosperidad, había abundancia de alimento. No solamente eso, sino que fue diestro para la batalla, tuvo un gran ejército, pero un ejército preparado. Un ejército que fue no solamente respaldado por un reino poderoso, por un rey que venía viendo prosperidad en todas las áreas. Dice la Escritura que su padre, cuando sale a la batalla, había 300.000 hombres escogidos para la guerra. El padre ya tenía un gran ejército. Ahora, este varón también tenía un ejército poderoso. Un ejército de hombres preparados, un ejército de hombres que eran temidos por los demás. Y eso era importante porque los enemigos los acechaban por todas partes. Ahora, dice que todo el número de los jefes de la familia, de los valientes y esforzados, era 2.600. Y bajo la mano de esto estaba un ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y dice que él preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corceletes, arcos y hondas para tirar piedras. El ejército de su padre estaba menos armado que este ejército. Dios lo había bendecido, Dios lo había prosperado. ¿Cuál es el secreto de esto? El buscar a Dios. ¿Por qué no me va bien, pastor? ¿Por qué no buscas a Dios? Porque crees que lo que haces es suficiente, porque crees que lo que haces, aunque es recto,
pareciera conformar a Dios, pero quizás estás cometiendo el mismo error que Amasías. Haces algo bien, pero con el corazón incorrecto. Lo haces buscando algo a cambio. Lo haces, pero no tiene el fruto que esperas. La palabra de Dios dice que este varón hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero buscó a Dios. Buscó al Señor e insistió en buscar a Dios. Esto habla de persistir. Cuando uno persiste, no significa una vez. Para persistir no estamos hablando de una vez, sino de aquel que hace varios intentos. No porque los intentos sean fallidos, sino porque uno debe buscar a Dios constantemente. Uno debe acercarse al Señor. Uno debe buscar la guía de Dios para su vida. Uno debe buscar la aprobación de Dios para poder prosperar. Porque ahí es donde Dios va a decirnos, bueno, sí, es bueno que hagas esto, es bueno que tomes este camino. Aquellos que somos guiados por Dios, es Dios el que debe guiarnos y mostrarnos qué camino debemos tomar. Hay quienes, conociendo la palabra, aún piden señales para ver cosas simples que tienen que hacer. Y Dios dice, ya está, ya te lo he enseñado en la palabra, ya te lo he mostrado, ya te he enseñado el camino. Pero dice la palabra que este varón buscó a Dios, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, ha entendido visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Qué hizo este varón para prosperar? Buscó a Dios. Y Dios le bendijo. Le bendijo con un reino poderoso, le bendijo con un ejército poderoso. Pero dice en el versículo 6, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad, el muro de Jamnia, el muro de Asdod, y edificó ciudades. Ciudades edificó en Asdod. Mira el poderío, mira la sabiduría. Uno puede menospreciar y decir, era solo un jovencito nada más. Y los reinos y los enemigos podían decir, estamos ante un rey sin conocimiento, sin sabiduría, sin preparación, sin experiencia. Será fácil. Pero aquí estaba. Porque quizás tú puedes decir, yo no estoy lo suficientemente preparado, pero es la búsqueda de Dios lo que marca la diferencia. Es la búsqueda de Dios lo que prosperó el camino de Usías. El persistir en buscar a Dios. Hay quienes dicen, ¿hasta cuándo debo buscar? ¿Cuándo se termina este tiempo? Quizás tú dices, yo voy a venir a la iglesia hasta que Dios me sane. Yo voy a venir hasta que mi esposa vuelva a mi casa. Yo voy a venir hasta que consiga un trabajo. Bueno, ese es el problema en esta historia. Dice la Escritura, Señor, no me des de más, no me des bendición de más para que no me olvide de ti, pero no me des de menos para que no te aborrezca. Dame lo justo y necesario. ¿Para qué? Para depender de Dios y de esa manera no olvidarme de Dios, no llenarme de soberbia. Porque si me faltan recursos, entonces comienzo a codiciar lo del otro, porque yo no tengo, porque vivo en escasez, porque vivo mal, entonces codicio lo que el otro tiene. Y si tengo demasiado, me lleno de soberbia y de jactancia por lo que conseguí y me creo exitoso. Y cuando a una persona tú le das poder, entonces prepárate para que muestre su soberbia, su arrogancia. Dale poder a una persona y lo cambiará. Quizás tenía humildad, quizás era una persona que perfilaba bien, pero al darle ese poder, el poder cambia a las personas. Tú puedes tener un pariente tuyo, es una persona totalmente perfil bajo, humilde quizás, pero de repente fue exitoso en algún negocio, algo le fue bien y comenzó a ganar mucho dinero. Y el dinero borró su humildad. El dinero lo transformó en una persona diferente.
ahora mira a los demás con soberbia, ahora se burla de los demás, ahora mira y menosprecia al que no tiene, al que le va mal. Ya no es la misma persona. ¿Por qué? Porque en ese caso el dinero y el poder que ha adquirido o los bienes que tiene lo han cambiado. Bueno, en esta historia, este varón también cambiaría. Lo cual nos muestra que lo que nos hace sostenernos. En esta historia dice que cuando Zacarías ya no estuvo, aquel que le había enseñado el temor de Dios ahora ya no estaba. Y mientras que este hombre vivió, este varón de Dios vivió, pudo guardar ese temor de Dios y hacer las cosas de la manera correcta. Pero cuando no estuvo la guía, por eso la importancia de la guía correcta, por eso la importancia del maestro correcto para nuestras vidas. Porque un maestro que nos enseña de manera incorrecta nos desvía de la verdad, nos desvía del camino. Aquellos que hoy enseñan el evangelio de la prosperidad, aquellos que hoy se jactan de ser apóstoles, profetas, esa es la soberbia. Ese es el pedestal al que se han subido. Y entonces nadie puede decirles nada porque se han subido a un lugar del cual nadie puede bajarlos. No están al mismo nivel que cualquier persona. Y si bien todos somos lo mismo, y delante de Dios es así, y uno entiende que hay jerarquías, uno respeta esas jerarquías, también lo hace o debe hacerlo en su vida. Por más que tú digas, somos todos iguales, si un oficial te para, tú debes detenerte. Tú no puedes seguir de largo y cuando te persigan y tengas que detenerte a la fuerza y digan, ¿por qué usted no se detuvo? Porque usted es igual que yo. Y yo no quiero detenerme, tengo los mismos derechos. Usted es igual que yo. Ante Dios somos todos iguales. No, pero ante la ley. Es un oficial de la ley. Y está cumpliendo con su deber. Y yo tengo que respetar eso. En la casa de Dios, Dios también ha establecido un orden y debemos respetarlo. Ahora, ¿esto es a ciegas? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra, y la palabra de Dios es la que permite que podamos probar las cosas para ver si son correctas, para que no estemos desviados de la verdad. Pero eso no significa que no exista esa jerarquía. También está. Dios ha puesto a cada persona en un lugar momentáneo. Quizás hoy te toca ser un líder, un colaborador, un congregante. Y de alguna manera, hoy estás sirviendo a Dios en algún área de tu vida. El día de mañana serás un líder, un pastor. Si ese es el llamado de Dios, si eso es lo que Dios tiene para tu vida. Pero ninguna de estas cosas te da la jerarquía para pasar por sobre los demás, para herir, lastimar, para llenarte de soberbia, de orgullo, para querer mandar a la gente. Hay quienes toman lugares como este para jugar a ser jefe y mandar a las personas y tenerlos de aquí para allá y decirles qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir. Por eso el consejo es importante. Por eso la vida de Zacarías representaba algo muy importante para la vida de Uzías. Era la enseñanza sostenida, era el valor, era el temor de Dios en el maestro mostrándole los fundamentos para una vida de fe. Ahora, cuando se pierde eso, cuando tú vas a buscar un consejo y buscan acariciarte con las palabras, porque hoy estamos viviendo un tiempo en donde la gente no acepta su condición. La gente no acepta sus errores, sus fallas.
vive una vida de pecado, vive una vida de libertinaje, y cuando hay algo en su vida que está mal, ya sea una enfermedad, ya sea un problema, una dificultad que está en su vida, dice: no lo acepto, lo reprendo. Y de esa manera pareciera que me despojo. Declaro sanidad sobre mi vida. Y pareciera que eso es mágico. Busca a Dios y tu vida prosperará. Pero si estás viviendo una vida desordenada, si estás viviendo en pecado, si estás haciendo las cosas mal, no te servirá decir eso. No te servirá declarar, decretar, no te servirá para nada. Pero estamos en medio de un cristianismo, de una generación que resuelve las cosas así. Y cuando van a pedir un consejo, el que les habla les responde con la misma necedad. Fieles son las heridas del que ama, dice la Escritura, pero importunos los besos del que aborrece. Zacarías quizás le hablaba, le decía: mira, guarda, cuida tu corazón. Usías, no te equivoques. La bendición es de Dios. El poder es de Dios. Los reinos te los concedió Dios. El construir ciudades te lo dio Dios. La sabiduría te la dio Dios. No te confundas. Mira la importancia de alguien que te ponga los pies sobre la tierra. La importancia de alguien que te diga: mira, esto eres tú, no te confundas. No, pero yo sé, yo conozco, yo estoy bien, yo entiendo, yo conozco la palabra, yo sé esto, lo otro. No te confundas, Usías. Si pierdes el temor de Dios, entonces el éxito se transformará en soberbia y querrás tomar un lugar que no te corresponde. Porque en definitiva eso es lo que pasa con el poder engañoso. La persona que es detenida en la calle y dice: vos no sabés quién soy yo. El pastor que le dice a la congregación: acá mando yo. O el jefe de personal o de área en una fábrica que dice: yo tengo el poder para echarte. Es un simple empleado más. Pero quiere decir que tiene el poder para echarte, para hacerte la vida imposible, para buscarte las formas hasta que te canses y te vayas. Es alguien enfermo de poder. Es alguien que la soberbia lo ha vencido. Es alguien que no tiene en cuenta estas cosas. Pero nosotros somos guiados por Dios. Y si hay una corrección en nuestra vida, debemos entender que esa corrección proviene de Dios. Hay quienes dicen: no, lo que pasa es que el diablo me hizo esto y me hizo lo otro. Y tú encuentras historias en la Escritura en donde es Dios. La palabra dice que Satanás va a querer zarandearnos como a trigo, y que el Señor pidió por nuestra fe, para que no flaquee, para que podamos sostenernos. Pero también encontramos situaciones, momentos en la Escritura, en las cuales es parte de un obrar de Dios, es parte de un plan de Dios, para hacer entender al pueblo. Cuando el Señor dice que las naciones, que Asiria sería el báculo de su justicia, es porque utilizaría a los enemigos para traer un escarmiento. Y no fue el diablo, fue Dios que lo permitió. ¿Para qué? Para corregir a sus hijos, para mostrarles que están en el camino incorrecto, para mostrarles que se han olvidado de Él, para mostrarles que les dieron la espalda, para mostrarles que se jactaron. Dice la palabra que este varón persistió en buscar a Dios y Dios lo prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Y Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitan en Gurbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías,
Los enemigos traían presentes. Eso muestra un reconocimiento ante un rey poderoso. Eso muestra la sabiduría que había adquirido este rey, la importancia, el respeto que les tenían los demás. Mira lo que puede hacer Dios cuando tú lo buscas. Mira lo que puede hacer Dios en tu vida cuando tú te acercas a Él, cuando tú le pides la guía, cuando tú persistes en buscar a Dios, aunque tú digas, bueno, aún no entiendo, aún no sé qué camino tomar, aún no sé, no puedo comprender bien las decisiones en mi vida. Pero mira lo que Dios puede hacer. Dios le dio la victoria contra sus enemigos, le permitió construir ciudades. Los enemigos lo reconocían y le daban presentes. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Y ahí está el problema. Poderoso sin temor de Dios es un problema. Mira, esta es una dificultad que enfrentamos tú y yo. Porque cuando comenzó a reinar Usías, era un joven. Y tú puedes decir, yo tengo 5 años de ministerio, 10 años de ministerio, 15 años. Pero este varón reinó 52 años. Y dice la palabra que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero en un momento, luego de todo lo que Dios lo había bendecido, luego de toda la sabiduría que el Señor le había dado, dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Era todo un gobernante, pero prestigioso, avanzado en tecnología. Se estaba convirtiendo en una potencia mundial. Y dice la palabra, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Cuando ya era fuerte. Aquí, verdaderamente esto no es así. Tú puedes sentirte que eres fuerte. Tú puedes sentirte que eres poderoso y puedes alcanzar el éxito como Usías. Y puede irte bien y puedes tener, como hoy se ven en las redes sociales, jóvenes que tienen 3, 4, 5, 10 autos de lujo y pueden tenerlo todo. Y pueden tener sus mansiones, sus casas, pueden tenerlo todo. Pero dice la palabra que, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué hizo este varón? Quiso tomar un lugar que no le correspondía, un lugar que era para los hijos de Leví, que le correspondía a los levitas, que pertenecía al sacerdocio. Pero allí hubieron hombres preparados, no como hoy en día. No como hoy en día que dejan que todas las cosas pasen, sino hombres preparados que le dijeron, no te es lícito hacer eso. Y ahí es donde se ve la jactancia del poder. Yo puedo hacer lo que quiera. Con Dios no es así. Dios es el límite. Si hoy tú estás bendecido, es porque Dios lo ha hecho. Si hoy tú puedes ver prosperidad en tu vida, es porque Dios te ha prosperado, porque buscaste a Dios y Él te favoreció. Y hoy tu vida está prosperada, tu familia está bien, tu economía está prosperada, tu ministerio lo está, tu corazón lo está. Pero esta realidad no escapa a nosotros. Mañana puedes llenarte de poder y de jactancia, porque hoy puedes decir, bueno, pastor, hoy estamos aquí, 50 personas, 40 personas, 30 personas. Pero ¿qué si habría miles aquí? ¿Qué si seríamos 2.000 personas, 3.000 personas? Quizás yo podría sentirme fuerte, quizás podría sentirme ya victorioso. Podría sentir que llegó el éxito. Éxito no significa cantidad de almas en Dios. Y si Dios te ha concedido 1.000, 2.000, 5.000 almas, es su poder, es su voluntad, es la búsqueda de Dios lo que ha hecho que el Señor prospere tu vida.
Y te encomienda esa tarea, pero no es para jactarte, no es para que te sientas fuerte. Hoy en día lo vemos. Dice, no, aquel es siervo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene una congregación de 10.000 personas. Por tanto, es siervo de Dios, es profeta de Dios, es apóstol. Pero vemos este mismo problema aquí, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Son los inalcanzables los que han perdido toda clase de humildad. Los que se han jactado. ¿Por qué? Porque para un siervo o para el que respeta o que está en esa figura de líder, siervo es otra cosa. No escapa a la jactancia, no escapa al enaltecimiento, no escapa a la vanagloria. Así como un político puede llenarse de soberbia, así como alguien que está en las fuerzas puede hacerlo, como cualquier persona que se le da un poder, así también a un líder espiritual. Si una persona con 10 miembros en una iglesia muchas veces está llena de soberbia y le dice a la gente y les maneja sus vidas y le dicen qué pueden hacer y qué no pueden hacer, imagínate el que tiene 5.000, 10.000. Si uno con 10 ovejitas las maltrata y las humilla y les dice qué es lo que tienen que hacer, y cuando una persona comete un error, utiliza el púlpito para decirle, bueno, porque el tal hermano no vino, y tal hermana tiene que acordarse cuando de la ofrenda, porque es para Dios, y entonces, imagínate, dale 10.000 personas a ese que tiene 10 ovejitas. Si con 20, con 30 está lleno de soberbia y manda a él, imagínate. Pero no lo hablo desde un lugar lejano. Esto es algo que puede pasarte a ti y a mí si dejamos de buscar a Dios. Si nos alejamos de la búsqueda de Dios, si nos apartamos de Él para seguir nuestro propio camino, si creemos que somos exitosos, famosos, reconocidos, diestros, buenos en lo que hacemos. Porque aquí, ¿cuántos títulos podemos ponerle a este varón? Era rey, podemos decir que era general de guerra, estratega por lo menos, tácticas de guerra conocía, constructor, ingeniero, visionario. ¿Cuántas cosas, cuántos títulos podría ponerse? Y eso fue lo que lo destruyó, fue lo que lo llevó, como dice la Escritura, a su ruina. Tú te preguntas cómo prosperar hoy, la palabra de Dios dice, busca a Dios. Tú te preguntas cómo fracasar en eso. Llénate de soberbia, aléjate de Dios, comienza a buscar tu propio camino y la soberbia te esperará a la puerta. En el enaltecimiento, la vanagloria te están esperando ahí. Dice la palabra de Dios que este varón, lleno de soberbia, quiso tomar el incensario y él quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Los sacerdotes le dijeron, no te es lícito, esa es nuestra tarea, eso es lo que Dios nos encomendó. Tú eres rey, comandante del ejército, tú eres ingeniero, agricultor, tú eres lo que tú quieras ser, pero allí afuera, no en la presencia de Dios. En la presencia de Dios las cosas no son así. Y dice la palabra de Dios que en su frente comenzó a brotar una lepra. Lepra. Y lo sacaron a las afueras. Aquel que se jactaba, aquel que era poderoso, aquel que mandaba por sobre todos los demás, ahora estaba leproso. Y dice la palabra, y le miró el sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Hay quienes hoy, cargados de soberbia, no reconocen que es Dios quien los hirió. Una cosa es la fe y otra cosa
es aquello que intenta parecer fe. Yo a veces veo personas con fe, con mucha fe. Y hay veces que veo personas fingiendo una fe. Uno dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo se finge una fe? Hay personas que están enfermas y se declaran sanos y dicen, no, porque yo, porque esto, porque lo otro. No es fe. En su desconocimiento cree que es como un pensamiento positivo. Si yo pienso que no estoy enfermo, si yo declaro que no estoy enfermo, si yo me declaro sano, por mucho que yo me declare, si es Dios quien me hirió, no va a irse hasta que Dios no lo diga. Una cosa es tener fe y otra cosa es evadir, examinar nuestra vida. Si tú examinas tu corazón y ves que hay algo que está mal, por más que reprendas, por más que hagas lo que quieras y digas lo que quieras, si no corriges tu vida y tu corazón, eso seguirá estando ahí. Mientras que este varón persistió en buscar a Dios, su vida prosperó. Si hoy tú dices, mi vida no prospera, pastor, persiste en buscar a Dios. Me va mal en la familia, persiste en buscar a Dios. No tengo trabajo, ya hace un mes que vengo, 2 meses, 1 año, el tiempo que sea. Persiste en buscar a Dios. Él va a bendecirte. Él va a favorecerte. Él va a hacer que destruyas a tus enemigos. A los que hoy te están causando dolor, Él te dará las herramientas para que puedas destruirlos, para que puedas enfrentarlos. Pero no es tu fortaleza, es la fortaleza de Dios en nuestra vida. El Señor fortalece, no es mi fuerza. No creas que un día estarás tan fuerte que ya no vas a necesitar. No, ese día va a ser el día de la ruina. Debes ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, que no se enaltezca mi corazón. No permita, Señor, que mi corazón se envanezca. No permitas que me llene de arrogancia. No permita, Señor, que me llene de altivez. No permita, Señor, que el éxito me confunda, porque el éxito te pertenece y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Toda gloria y toda alabanza serán para ti por siempre, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Debemos darle la gloria a Dios. Cuando tienes una victoria en tu vida, dale la gloria a Dios. Cuando vences el cáncer, dale gloria a Dios. Cuando sanas de una enfermedad, dale gloria a Dios. Cuando tu matrimonio está bien, dale la gloria a Dios. Cuando tienes trabajo, dale gloria a Dios. Cuando te falta, dale gloria a Dios. Dale la gloria a Dios y nunca habrá lugar para tu propia gloria. Dale la gloria a Él y nunca vas a creer que es tu fortaleza. Nunca vas a llegar a pensar que es tu fuerza la que te sostiene, sino la de Dios. Es Él quien hace esa obra en tu vida. Dice la palabra de Dios, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y a Él alabaré. Dios de mi Padre, a Él ensalzaré, a Él alabaré, a Él exaltaré, a Él le rendiré mi corazón, porque Él me ha hecho libre, porque Él me ha fortalecido. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! La Escritura dice, Jehová dará fortaleza a su pueblo. Pero debes buscarle. Y debes buscarle siempre. Debes buscarle hasta el último momento de tu vida. Debes buscarle hasta que ya no haya más. Porque si en algún momento sientes que ya estás fuerte, si en algún momento sientes que ya lo has alcanzado todo, que ya conoces mucho de la palabra, que ya tienes mucha experiencia, que ya tienes grandes revelaciones de Dios, que has visto personas ser sanadas, que has visto personas ser liberadas, que has experimentado muchas cosas y piensas que Dios no puede hacer más nada, o crees que ya has alcanzado todo, dale la gloria a Dios, porque nada de eso te pertenece. Si alguien fue sanado, lo hizo Dios. Si alguien fue liberado, lo hizo Dios. Si alguien prospera aquí dentro, lo hace Dios. Si alguien hoy tiene trabajo, es por Dios. Y porque has confiado en Él.
Él te bendecirá. Dice la Escritura que Dios le dio ayuda contra los filisteos. Cuando tú buscas a Dios y le das el primer lugar, Dios te ayudará a enfrentar tus enemigos. Dios te ayudará a hacer aquello que es imposible, lo que era difícil de alcanzar. Mira lo que hizo este varón. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, muchos animales. Dios le dio la sabiduría de poder prosperar aún en el desierto, en un lugar difícil. Eso es lo que Dios pone sobre nuestras vidas. ¿Cuál es el secreto? Debes buscarle. No hay secreto. Debes ir a lo secreto, al lugar secreto de Dios, al lugar oculto, allí donde nadie te ve, pero que el Señor te recompensa en público. Tú vas a la oración, tú le buscas y el Señor te recompensa en público. Él prosperará tu vida, Él prosperará tu corazón. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Esta palabra viene para mostrarnos un ejemplo claro de cuando se sirve a Dios con el corazón correcto. Esta palabra viene para darnos un ejemplo claro de que aún habiendo hecho bien las cosas durante muchos años, podemos equivocarnos al final. Esta historia viene para mostrarnos que cuando buscamos a Dios, Él nos prosperará en todo. La prosperidad de Dios no es tener dinero. Eso lo puede hacer cualquier mundano. La prosperidad de Dios es en cada área de nuestra vida. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dios prosperará tu alma, Dios prosperará tu entrada, tu salida, Dios prosperará tu trabajo, tu sementera, tu siega, Dios prosperará tu familia, tus hijos. Pero debes buscarle a Dios y debes hacerlo siempre. Debes procurar buscarlo siempre al Señor. Yo voy a invitar a aquel que hoy, en esta noche, quiere abrirle su corazón a ese Dios, quiere darle el primer lugar en su corazón y pedirle a Dios esa fortaleza y reconocer que Él es esa fortaleza en nuestra vida. Porque hay muchas cosas que quizás ya has alcanzado y Dios te ha prosperado. Pero esta palabra viene para decirte: no te jactes, no te alejes de Dios, porque Él ha hecho esa obra. No te pongas el premio, no te quieras llevar los halagos. La gente venía y reconocía a Uzías y le daba premios y le daba reconocimientos. ¿Por qué? Porque se había vuelto poderoso. Dios puede hacer de ti un hombre y una mujer poderosa, pero todo eso le pertenece a Él. Dios puede usarte para hacer cosas maravillosas, pero nunca te olvides que es Él quien sostiene tu vida, que es Él quien trae fortaleza. Dice la palabra que Sansón tomó una quijada de asno y comenzó a matar a los enemigos, 1000 hombres. Y miró la quijada y dijo: con esto no es un artefacto de guerra conocido ni un arma eficaz. Con una quijada de asno maté 1000 hombres. Y dice que en ese momento se desvanecía, sentía que moría, porque Dios le sacó las fuerzas. No era la quijada de asno, no es la fuerza humana, es Dios en nuestra vida. Es la fuerza que Dios puso en ti, lo que hace que venzas, lo que te hace prosperar, lo que hace que vayas a buscar un trabajo y lo consigas, lo que hace que lo que emprendas te vaya bien. Sales a predicar y la gente conoce, escucha. Es Dios quien te bendice. Es Él quien prospera tu camino. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a ese Dios, que hoy pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón y reconozco mis errores, mis faltas. Reconozco que he estado lejos de ti. Señor, hoy
te doy toda la gloria te doy toda la gloria y te reconozco y te reconozco que tú eres mi fortaleza, tú eres mi fortaleza, que tú eres mi Salvador. tú eres mi Salvador. Te doy Te gracias doy gracias por morir por mí por morir por y mí, por darme vida por eterna. darme vida eterna. Señor, Señor, te doy te doy gracias gracias por la obra que has hecho en mi por la vida obra que has hecho en mi vida, y por hacerme por hacerme un hijo tuyo. un hijo En tuyo. el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.